Pero él no intervino. Luego dice aquí la palabra que los hombres despreciaban, es decir, después de que estos lo comenzaron a hacer y a practicar, otros que también ministraban comenzaron a menospreciar las ofrendas también y a violentar a quienes venían a ofrecer un sacrificio, porque era reglamentado que quien venía a ofrecer un sacrificio pues tenía que hacer partícipe al sacerdote, pero este debía esperar que el que venía a sacrificar, a ofrecer sacrificio, primero lo sacrificara a Dios, se lo ofreciera a Dios, le ofreciera la parte mejor a Dios, y luego podía el sacerdote venir o enviar a alguien y tomar la carne que quisiera, siempre y cuando se hubiese ofrecido primero a Dios. Pero usted puede ver que le decían, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Entonces, mire que comenzó a salir, a relucir el gusto, las preferencias. La orden era tomar carne conforme a ellos se la dieran, se la entregaran, y en este caso cocida. Y él decía: no, él no quiere tomar nada cocido, sino cruda. Nosotros la queremos preparar a nuestro gusto, a nuestra manera. No es como está estipulado, no es como está reglamentado, lo queremos hacer a nuestra manera. Y si no nos la da por las buenas, la tomaremos por las malas, con violencia. Y venían y arremetían contra él, lo hacían a un lado y cortaban de ahí, sacaban lo mejor de la carne, lo mejor de las ofrendas, ¿verdad? Y se aprovechaban y se satisfacían, se saciaban a la manera de ellos. Gloria a Cristo Jesús. Sin un orden, sin un control, sin tener en cuenta lo que estaba establecido en la palabra, sin tener en cuenta aún como se había hecho desde el principio. Ellos querían violentar, ellos dijeron: es que estamos nosotros, vamos a innovar, vamos a cambiar. Estas cosas ya no se pueden seguir haciendo como las habían venido haciendo hasta aquí. Ahora nosotros no queremos que nos la entreguen cocida, que nos la entreguen cruda para nosotros hacerla al gusto nuestro. Oye bien, mire bien el desorden que estos hombres colocaron allí en la casa de Dios. Y eso hizo, claro, el que venía a ofrendar, una vez traía un sacrificio, lo violentaban de esa manera, lo menospreciaban, lo herían de esa manera. Pues poco a poco se fue el pueblo distanciando del altar, distanciando de la casa de Dios. Ya nadie venía con sacrificio, ya nadie, porque decían: allá lo que hay son unos impíos, allá lo que hay es gente que no quiere guardar la palabra, allá hay gente que se ha corrompido, allá hay gente que no está conforme a lo que conocemos. Gloria al Señor, amén. Entonces, aparte de eso, en lo moral eran adúlteros. El verso 22 nos lo registra y dice que: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, eran adúlteros. Hacían el pueblo lo que bien les parecía. Elí no pasaba de darles unas pocas amonestaciones, como la que encontramos aquí en la palabra del Señor. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Eso era todo, las amonestaciones. Esa era toda la manera de reprender a sus hijos. Gloria al Señor. Entonces, esta gente fue caminando hacia el desastre.
hacia una gran amenaza nacionalmente. Elí se convirtió en un ministro muy descuidado e irresponsable, descuidado con su familia. Lo que nos está mostrando aquí la palabra de Dios es que este hombre había sufrido un deterioro espiritual interno, y eso lo llevó a perder la autoridad como sacerdote y como gobernante, y especialmente lo llevó a perder la autoridad con sus hijos. Nadie a quien Dios le haya delegado autoridad la perderá por ser fiel, la perderá por no someterse a Dios y por no vivir una vida conforme a la palabra, conforme a los reglamentos establecidos en ella. Eso demuestra que él había tenido un derrumbe, un descuido interno, que había caído, que había fracasado. La Biblia no entra en ese detalle, pero sí nos muestra su condición, su deterioro, su ruina, su aridez, su frialdad, la falta de unción, la falta de visión, la falta de autoridad, la falta de tener celo, la falta de santidad, la falta de sentir ese temor por Dios. Se descuidó y dejó que sus hijos tomaran las riendas del templo, del hogar de Israel. Y entonces usted ve que no solamente menospreciaban las ofrendas, sino que eran también adúlteros. Ahora, ¿por qué se llega a esto? Primero, el descuido del padre, de la madre, el descuido familiar, el descuido de la vida devocional, del altar familiar. Ya no se ora, ya no se gime, ya no se intercede, ya no se medita, ya no se tiembla la palabra, ya no se es sensible a la palabra. Amén. Y eso se va transmitiendo a otros. Y aparte, se pierde ese celo, se pierde el compromiso con su obra, se pierde el compromiso con Dios. Y entonces comenzamos a permitir que gente impía, que gente pecadora, que gente mundana, que gente que no ha tenido un encuentro personal con Dios, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido tocada por Dios, que la palabra no le ha ministrado, que la palabra no ha pulsado cual espada y ha traspasado su corazón, permitimos que ellos ministren en el altar, que se suban allí a predicar, que se suban a dirigir la alabanza, que sean los maestros o los instructores o conductores o líderes de alabanza. Y hoy se les llama ministro de alabanza, salmista, porque aprendemos un lenguaje que va por ahí, por el aire, por todas partes, y son palabras como llamativas, como que dan otro tono. Y entonces comenzamos a permitir que impíos, gente que no ha nacido de nuevo, gente que no ha tenido un compromiso con Dios, gente que no conoce la Escritura, gente que no conoce la palabra, que no conoce al Dios de la Escritura, ministre. ¿Por qué en ocasiones se ha perdido el buen sentido de la adoración y de la alabanza? ¿Por qué? Porque muchos de los hijos de los pastores son los directores de las agrupaciones, de los coros. Ellos son los que presiden y ellos no han tenido un encuentro con Dios. Ellos son impíos, religiosos, metidos en las casas pastorales y metidos en los altares. Y muchas veces el pueblo consciente, por ser como es el pastor,
nadie se atreve a decir nada. Y hay una murmuración que afecta, que rechaza la presencia de Dios, porque el pueblo está inconforme, la gente no está siendo alimentada, la gente está siendo estropeada, la gente está siendo lastimada, porque les han colocado a directores de alabanza, a impíos, a gente con otra mentalidad, con otro conocimiento, sin haber pasado por el Calvario, sin haber pasado por donde tiene que pasar. Ellos son los que le guían a la alabanza. Entonces por eso meten cuanto ritmo mundano, carnal que encuentran en la calle, lo quieren meter. Por eso usted ve en muchos otros lugares cómo anda, hermano. Vaya, mire por la televisión agentes que llaman disque cristianos, vaya, éntrese a otros lugares donde supuestamente alaban a Dios y usted no ve que eso sea alabar a Dios. Parece una discoteca, parece cualquier otra cosa menos templo y casa de Dios, puerta del cielo. No hay adoración, no hay nada. Lo que hay a veces es una brincadera, lo que hay es una cosa de exhibir lo que hay en su carne, puro emocionalismo, puras situaciones que no conducen. Y mucha gente de ustedes que ministran a los jóvenes, por favor, acaben con ese mensaje ilusionista, metan la palabra de Dios. Eso de llegarle a decirle a la gente, porque es lo que oyen por allá por otra parte, campeones, eso es levantar la autoestima. Y ellos se motivan momentáneamente y hablarles con una terminología diferente. Pero ¿por qué no los llevan a un compromiso con Dios? ¿Por qué no trazan esta palabra para que esa palabra penetre y esa palabra los traspase y esa palabra traiga verdadero arrepentimiento y tengamos una juventud de verdad que dé frutos dignos de arrepentimiento? No campamentos donde van a brincar, no campamentos donde se va a hacer cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, que no se encienda el verdadero fuego, porque usted puede encender una fogata, pero eso es para despertar la carne, pero no para despertar el espíritu. Se apaga la fogata y se queda muerta el alma, muerto el espíritu, porque eso no transmite vida. Lo único que transmite vida es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Solo ella es la que transmite vida, lo demás no transmite vida, es la palabra de Dios. Y algunos se quedan con lo que han visto a otros que ya no están con nosotros, que comenzaron a alimentar y a dejar participar gente. Por ejemplo, también a traer grupos de otros lugares que porque son entre comillas cristianos, y los traen y los dejan participar ahí, pero le están dando un mensaje objetivo a la gente y le están diciendo, mire, pueden ser como estos, porque los están colocando como ejemplo, como modelos. No, hermano, así se enoje quien se enoje, no le dé el mensaje, el altar a nadie que no cumpla con esta palabra. No le dé el mensaje y el altar a impíos. Aleluya, gloria al Señor. Esta gente estaba en una condición muy tremenda, pero ¿quién lo estaba permitiendo? ¿Y no es eso el pan de cada día hoy en día? Perdone la redundancia. Es que como en mi hijo, como la hija es la que está ahí encargada, y la hija, mírele cómo se viste la hija. ¿Dónde se pone la falda la hija? ¿Cómo se viste el hijo? ¿Cómo se peina el hijo? ¿Cómo va a poner en el altar? El vestido de los hijos, ¿cómo es? ¿Como gente que ministra en el altar o como gente de la calle? Pero la gente, ay, como es el hijo,
Es mejor tenerlo ahí que tenerlo por allá en la calle. Si yo no lo dejo ministrar, se me va para un bar. Si yo no lo dejo ministrar aquí, se me va, no viene al culto. Y así hay muchas madres haciéndole presión a los hombres, a los esposos, porque son las primeras en llorar y las primeras en reclamar y en primera hacerle la guerra cuando el hombre trata de ponerse los pantalones y de poner la palabra donde tiene que ponerla. Hermano, si hay que poner en disciplina a su esposa, póngala, pero sea valiente para mantener la palabra, para mantener la doctrina, para mantener la santidad. Aleluya. Sí, porque uno sabe. Algunos hermanos han pasado muchas cosas que uno después se entera. En los hogares, los hijos fornican, los hijos hacen una cantidad de cosas y ellos callados, porque la mujer antes de venirse para la convención le dijo: cuidado, se lo dice al supervisor o al presbítero o a fulano. Y hay presbíteros alcahueteando eso. Y yo digo, ¿dónde están los pastores de esa zona? ¿Dónde están, por amor a Dios, que son capaces de tolerar que una persona de esas cobardes sea el líder suyo? Yo, siendo que alguien me esté liderando y que no ande conforme a la palabra, yo no permitiría que me liderara. Llamaría al supervisor: mire, fulano no está siendo conforme, mire lo que está permitiendo hacer aquí en la zona, mire lo que está haciendo en estos retiros, mire lo que está haciendo en esto. Porque hay que ponerle cuidado a esto, hermano. Pero más de uno tiembla. Ahí viene el presbítero. Bueno, ustedes le tienen miedo es al hombre y no a Dios, temor a Dios. Ahí viene la esposa del presbítero, porque las esposas, algunas no son, porque a nadie, usted no ve que las pasan aquí a nombrarlas, porque ellas no tienen ninguna incidencia. Y si algo debe, ayude, pero no a ordenar y a mandar a los pastores de cada zona. Ellas no tienen autoridad, ellas no tienen autonomía para ir a mandar, para ir a tomar decisiones dentro de la zona. Ellas no pueden hacer eso. ¿Cómo ustedes permiten eso? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es por eso, por esa liviandad, por esa falta de autoridad, por esa falta de espiritualidad, por esa falta de búsqueda de Dios. Como no hay una vida de oración, no hay una vida de meditación, no hay una vida espiritual, es una vida más bien material, carnal. No hay un encuentro con Dios, hermano, no hay nada. Uno le da tristeza ver, por ejemplo, pastores. Y yo le decía al pastor que vamos a unas reuniones de presbíteros, los presbíteros, yo no sé, a mí me entra, yo le decía al pastor: ¿será que las mujeres les exigen cada 10 minutos que las estén llamando? ¿Será que tienen? Yo a algunos le pregunté, es que su presbítero tiene una tienda, tiene un negocio, que no puede estar en las reuniones porque tiene que estar saliendo, y lo ve uno diario con el teléfono. Bueno, uno tiene más compromisos que ustedes, y uno cuando entra a una reunión es a una reunión, cuando está en esto es en esto. Uno no sabe a qué es lo que sale tanto a llamar. Llegan tarde y se van el último día. Algo pasa, hermano. O sea, eso no es normal. Para mí se me mete a la cabeza: debe haber una caída, debe haber un resbalón, debe haber algo tremendo, algo oscuro hay en esa persona, algo pasa. No es normal. No es normal. ¿Cómo me voy a ir yo, por ejemplo, hoy y no estar mañana? ¿Cómo? Hay un presbítero que tuvo que irse porque le murió la madre. Un caso de esos cualquiera. Sin embargo, avisó, nos hizo partícipe de lo que le había pasado. Pues claro, hermano,
lo lamentamos, vaya, es un caso diferente, pero después de ahí, hermano, eso no puede ser. Eso está demostrando deterioro espiritual. Eso está demostrando deterioro, descuido. Eso está demostrando que adentro las cosas no están marchando bien, que lo que estamos viniendo a llenar es una apariencia, pero que adentro no hay espiritualidad, que adentro no hay compromiso con Dios, que adentro no hay una comunicación con Dios. Y esto es lo que quiere Dios, que nosotros nos volvamos a Él, que nos volvamos a Él, que nos renovemos, que le digamos: Señor, aquí está mi vida, basta ya de esta basura, basta ya de esa aridez espiritual, basta ya de esa tibieza, basta ya de ese conformismo. Hemos venido a rendirnos delante de tus pies, porque creemos que sin ti nada podemos hacer. Aleluya, gloria al Señor. Entonces usted, como pastor, no admita líderes, gente que no se someta a la palabra de Dios. Presbíteros, no pongan a participar a los pastores en nada si sus esposas no se someten a Dios. O ese pastor debe poner a su esposa en disciplina, esas que se viven tiñendo el pelo, tinturando el pelo. Amén. Algunas dicen: no, es que ya tengo el cabello normal, el color normal, pero cuando tenía 20 años o 30 años, ahora tiene más de 60. Tiene que tenerlo canoso. Hermano, tiene que someterse a la palabra, a las normas establecidas por nuestra iglesia, por nuestra misión, por la doctrina. Tiene que someterse a eso, hermano. Y cada presbítero debe llamar y decir: hermano, si usted no es capaz de llamar, llame al supervisor y informe ese caso. Pero hay que ponerle tajo a esto, hermano. Hay que parar esto, hermano. ¿Qué es lo que hace usted, presbítero? Antier llamamos a unos que van a ver: ¿está dispuesto? ¿Es capaz? ¿Quiere o no? Para que nadie, y si alguno de los que están cree que está obligado a ir de presbítero, renuncie ahora mismo, pero déjele a otro que sí pueda hacer lo que tiene que hacer en su zona. Y una de las cosas que tiene que hacer es contener el mal. Amén. Reprender la mundanalidad. Esta obra no va a cambiar y se está caracterizando siempre, y se ha caracterizado por mantener, así nos critiquen los demás, así nos crean que somos anticuados, cavernícolas, como nos quieran llamar, que somos unos pobres fanáticos que no sabemos nada, ni de dónde venimos ni para dónde vamos. No importa, vamos a mantener esta palabra, esta doctrina, vamos a mantener el temor, el respeto y la obediencia a Dios. Aleluya. Este hombre se convirtió en un ministro descuidado e irresponsable. No se preocupaba por mantener el celo, la disciplina en la casa de Dios. Dejó que la lámpara se apagara, permitiendo el manoseo de las ofrendas, permitiendo el adulterio, empezando por sus propios hijos. No estorbaba a sus hijos, a pesar de saber el mal que estaban haciendo, a pesar del daño tan grave que estaban haciendo estos hombres. Nunca se lo estorbó, nunca tomó acciones. Solamente: hijitos míos, yo oigo cositas, hijitos, yo los quiero mucho. Para mí, aunque ustedes ya estén viejos, siguen siendo mis niños. Así no la gente que habla así. Cambiemos esa forma de hablar. Siguen siendo mis niños, hijitos, yo los quiero mucho, pero por ahí la gente me molesta, la gente me está inquietando mucho. Y los hijos dicen: ¿qué importa que critiquen, papá? ¿Que usted depende de lo que la gente diga o qué? ¿Sí o no? Así no le dicen a usted. No, ellos verán. Si no les gusta, así que se vayan.
Ajá. ¿Verdad que sí? Que se vaya, y más si es una ovejita esa que no tiene, que antes más bien le hace falta lana, más ligero le espanta para que se vaya. Pero a esos lanudos, así sean mundanos, adúlteros, como sea, ahí los mantienen. Los visitan todos los días, los están llamando por teléfono, los están invitando a todas las actividades. Elí se había adaptado a la mala fama de sus hijos. ¿Usted no ha visto ministros que ya están acostumbrados, adaptados a que la gente hable mal de ellos? Que digan, mire, que su hijo es esto, que su hijo es un pillo, que su hijo es un ladrón, que su hijo asaltó a aquel, que su hijo robó al hermano de la iglesia, que su hijo mientras entraron a la casa hicieron esto y lo otro, que su hija esto, que su hija vive con uno y con otro, que su hijo mire como tal. Todo eso ya ellos apenas se han adaptado y se han metido tal vez un poco de ser en el oído y ya casi ni oyen. Y entonces cabizbajos diciendo, eso no, son los que no molesten, son maleados que son, que siempre están en contra. Eso es como pero la gente se va acostumbrando. El primer día que hablaron, se los cogió hasta, no pudieron dormir y le tuvieron que ir al médico porque les subió la presión. Pero después, como eso siguió, se fue continuo, se van acostumbrando ya. Cuando les hablan, su hija estaba por allí en un motel, salió de esto, salió de otro. Sí, ella es un poquito traviesita. Que su hijo, mire, acabó de robarse allí. Ay, hermanitos, oren por mí, tengo una carga. Él es un poquito maní inquieto, pero ay, ayúdeme, hermanita. Pero no los ponen en el sitio, no los sacan de su casa, no les hacen respetar la iglesia, no les hacen respetar el altar. Ese es el deterioro, hermano. Usted ve que donde se ha metido la mundanalidad, escudriñen por dónde se ha metido. Se ha metido por los hijos de los pastores y por la esposa del pastor. ¿Qué dicen ustedes? Sí, por ahí es que ha asomado. Si la iglesia ve a una mujer andando a cabalidad, la mayoría de la gente que es espiritual y que tiene temor de Dios quiere andar conforme a esa otra mujer, porque ella se está convirtiendo en un ejemplo, en un modelo. Gloria al Señor. Pero él se había acostumbrado a la mala fama, se había adaptado, y esa adaptación a que dijeran tantas cosas de sus hijos había llevado, hermano, a este hombre a descuidar la casa de Dios. Ni se asomaba, ni se acercaba, no supervisaba nada, no entraba nunca por allá, no veía todo el atropello, no veía que todas esas que venían aparentemente al culto, que venían a vigilar, que venían a esto, era por venir a dormir con todos los que amanecían ahí también, en la casa de Dios. Y todo el mundo aparentemente son gente espiritual, pero ¿qué está pasando dentro? ¿Qué está pasando dentro? Mire usted en los días del profeta Ezequiel, lo terrible que habían, esos laberintos, eso que había por allá por dentro, y en el mismo templo, pero en otros lugares, por allá en unos laberintos que habían hecho, internos, sótanos que habían hecho, estaban adorando también a los dioses ajenos, y estaban haciendo una cantidad de maldad, de prostitución y de todo, a nombre de esos dioses paganos. Un rato venían aquí, adoraban a Dios, supuestamente, sacrificaban a Jehová, pero luego se metían por allá en esos sótanos, en esas partes, en esas grietas, por allá se metían a hacer cosas completamente ajenas a las cosas de Dios. ¿Quiénes lo permitieron? Los sacerdotes. Los sacerdotes se habían desviado, se habían corrompido. Entonces, ¿cuál es el deber nuestro como obreros de Dios?
Nuestra responsabilidad es velar por el rebaño que el Señor nos ha confiado y nos ha colocado allí. Es el rebaño del Señor, no es nuestro rebaño. Velar porque el fuego de Dios nunca falte en el altar. Ese era uno de los compromisos que tenía el pueblo. Tenían que velar que el fuego ardiera continuamente y no se apagara. Hoy en día nosotros como obreros del Señor tenemos que velar porque el fuego del Espíritu Santo, la unción pentecostés, no falte en nuestros altares, no falte en nuestras vidas, no falte en nuestras congregaciones. Gloria al Señor. Velar porque quienes ministren en la casa del Señor sean hombres y mujeres fieles y gente santa, gente que ha tenido un nuevo nacimiento, gente que está de verdad con el Señor. Hermano, aunque se enoje, repito, quien se enoje, usted no debe permitir que el altar de Jehová sea manoseado, pisoteado por gente impía, por gente que no conoce a Dios, por gente que no teme a Dios. Hay algunos mercaderes del púlpito, mercaderes de la alabanza, mercaderes de mensajes, mercaderes de las cosas de Dios, pero no son hombres de Dios. Y usted y yo que tenemos el conocimiento y la experiencia con Dios, nuestros altares no podrán ser hollados por gente que no guarda la palabra de Dios. Gente que no hace caso a la palabra del Señor. Habían llegado muchos cantantes y comerciantes de ese tipo. Y uno me llegó y dijo, pero hermano, ¿pero cómo me va a dejar de ir con esas cajas? Le dije, yo no lo invité. Y si es que no tiene para el taxi, yo le doy, pero llévese esa caja por favor de ahí lo más pronto posible. Que déjeme que fulano de tal, cuando habían dos por allá, dos focos que eran permisivos y mundanos hasta donde no más poder. Fulanos y fulanos, esos son esos mundanos, pero yo aquí no. Ellos no tienen tal vez compromiso con Dios, yo sí. Y yo sí tengo un respeto a la congregación y usted no se parará en ese púlpito. Se fueron, se van enojados, se van diciendo cosas, se van hablando, se van murmurando. Yo prefiero que un impío de esos critique, que un impío de esos me difame, que un impío diga todo lo que le venga a la cabeza, pero que Dios no se desagrade de mí. Yo quiero es agradar a Dios, no a los hombres. A mí no me interesa lo que usted pueda decir de mí. Si yo estoy predicando esta palabra, a mí no me interesa lo que usted piense de mí. Me interesa lo que Dios piensa de mí. Me interesa agradar a Dios. Y ante todo, yo estoy comprometido y le he dicho cada vez que me voy a parar, le digo, Señor, dame la palabra, pon la palabra, me comprometo a soltarla tal y conforme tú me la pones, duélale a quien le duela, se disguste quien se disguste, yo voy a predicar, yo voy a decir la palabra que Jehová me ponga. Aleluya. Aleluya. Mi carácter no me permitiría hacer otra cosa. El día que no lo pueda hacer dignamente, me hago un lado. Me hago un lado. Pero no ocuparía un púlpito para vivir de él simplemente. Amén, hermano. No podemos ponerlo a un lado. Algunos cojan el control y destruyan esta obra. Aleluya. Porque si no vamos a tener la pureza, hagámonos un lado. Vayámonos a hacer otra cosa.
Vayámonos a trabajar en otra cosa y usted puede hacer lo que quiera, pero en la iglesia del Señor no, en el altar de Jehová no, no, por favor, obreros del Señor, si todavía usted tiene el celo de la palabra, si todavía por usted corre la palabra de Dios, la presencia de Dios, no, dígale al diablo no, dígale a la mundanalidad no, dígale al adulterio no, dígale a la fornicación no, dígale a los malos manejos de dinero, dígale no, yo soy un hombre, una mujer comprometido con Dios y estaré allí hasta la muerte, y si algo no lo pudiera hacer, se tiene que retirar con valentía, con gallardía, reconociendo que estos lugares son santos y que no pueden haber adúlteros, que no pueden haber fornicarios, que no pueden haber ladrones, que no pueden haber nadie mundano, nadie carnal, nadie que no haya tenido un encuentro con Dios, nadie en quien no esté la unción del Santo. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Alabado. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Cuánto dolor le da a uno cuando uno ve pastores y aún presbíteros permitiendo que sus hijos manejen las cosas de la iglesia y ellos no se someten a la palabra. A veces tienen unos grupos, yo he visto incluso por internet una forma de llamar, van a hacer un retiro espiritual y lo que meten allí en la página de ellos parece como de drogados, como de rockeros, de raperos, de gente que no tiene una identidad con Dios ni la palabra. Ahí está santidad y le meten el nombre del movimiento. Yo le diría, ponga las páginas que quiera, pero no le metan movimiento misionero mundial. No nos avergüence, no nos dañe, no nos escupa la cara, ponga lo que sea, pero tenga cuidado con este nombre que Dios nos ha dado. Aleluya, que es la obra del movimiento misionero mundial, una obra identificada con la palabra, una obra de doctrina, una obra de principio, una obra de santidad, santidad interna y santidad externa. Yo digo, ¿dónde está el padre? ¿Dónde está ese pastor que no ve lo que sus hijos están haciendo, que no se da cuenta que están metiendo la obra ahí y que están haciendo invitaciones a campamentos con logos que no son correctos, y música que no es correcta? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Himnos y coros que no adoran a Dios, que no exaltan a Dios, que no son para Dios, que no han sido formados para Dios, que cuando lo fueron a hacer no fueron bajo el efecto de Dios, bajo la presencia de Dios. Fue con una idea comercialista, pero no con una idea de adorar y exaltar el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque eso es después de los años. Usted ve a Salomón, que lo habla en primera de Reyes 11, el capítulo 4, 11, versículo 4, que dice: y cuando Salomón ya era viejo, las mujeres desviaron su corazón y los llevaron a hacer otra cosa. O sea que eso me lleva a pensar que hay que tener cuidado con el paso de los años. Con el paso de los años. Porque yo conocí gente que hace unos 20 o 30 años, menos, tenían un celo, tenían principios, no tenían hijos, o si los tenían, tenían pequeños, pero cuando crecieron, se desviaron, se salieron del cauce y han estado tratando de corromper a otros, de dañar a otros,
Amén. No cualquiera, mire, que si hay un pastor que no anda conforme a la palabra, no les, así sea de la obra en movimiento, no le dé púlpito a nadie. Si llega desde allá de donde está el pastor fulano, y no, Dios le bendiga, pero no lo pase al púlpito, porque él o su esposa no se somete a la palabra, no se somete a la doctrina. No lo apoye, no lo respalde a nadie, llámese quien se llame. Si mañana nosotros nos desviamos, nos salimos de este cauce y trataremos de hacer cualquier cosa, no nos crean, no nos sigan, porque si uno está bien, tiene que permanecer donde debe estar, pero si se daña, tiene que irse. Yo le he dicho 1000 veces a la iglesia, al igual, a lo contrario de todos, de la mayoría, que se viven quejando y lamentando y diciendo, mire, yo llevo tantos años sirviendo y que no sé qué, y que todo, mejor dicho, no pasa un mes que yo no le diga a la iglesia, el día que me vean a mí algo, llamen a las autoridades inmediatas. Y si me salgo y voy a comenzar a hacer daño, por amor a Dios y a ustedes mismos, no me sigan, porque podré ser lo que sea, pero con la ayuda de Dios no seré un divisionista, y el día que no pueda, entregaré lo que le pertenece a la obra de Dios y me iré, no a predicar porque ya estoy caído, me iría a cualquier otra cosa menos a predicar, porque ya no tengo moral. Pero como es gente que hay, porque yo para seguir un caído tengo que estar caído. No puede haber, si hay un hombre de Dios, hay gente de Dios, hay gente de testimonio, gente de principio, y yo debo estar ahí, porque yo también estoy lleno de principios. Pero si ya no estoy, si me he corrompido, tengo que irme al montón de los corrompidos, de gente sin principio, de gente liviana, de gente que perdió la visión, que vinieron los años, le escogió la vejez espiritual. Y ya no tienen mensaje, no tienen palabra, no tienen sino entretenimiento. Entonces tienen que meter el mundo, tienen que traer payasos, tienen que traer músicos, tienen que traer gente que cante reggaetón y otras cosas para entretener a la gente. Pero mientras tengamos al Señor, mientras estemos en la palabra, mientras tengamos en la santidad, no vamos a permitir. Aleluya, aleluya. Oh, alabado sea Dios. Mientras esta palabra siga, mientras la unción del Santo fluye en nuestra vida, no nos vamos a apartar, vamos a mantener esta identidad. No importa quién se levante, si de los mismos que hay dentro de nosotros que están dañados hace tiempo, nos van a criticar, nos van a lanzar como quiera. Estamos dispuestos a todo, pero a no retroceder. Estamos dispuestos a todo, pero a no cambiar. Vamos a seguir, porque de nuestro lado está Dios. Yo lo digo con fuerza, hermano. Lo digo con todo mi corazón y lo digo con la fuerza del Espíritu Santo. Es verdad. Y todos los días, Señor, guarda mi corazón, que no se dañe, que no se contamine, que no se eleve mi alma a cosas vanas, que no importa todo lo que Dios haga, donde Dios me permita ir o lo que sea, que yo pueda seguir siendo igual, que yo pueda mantener la vida de altar, que yo pueda mantener el celo, que yo pueda mantener la visión, que a mí todavía me siga ese fuego que empezó cuando yo empecé. Cuando yo empecé en la vida cristiana, en la vida ministerial, fue bajo un fuego espiritual. Por eso han habido gente que fueron contemporáneos con nosotros, pero se la pasaban durmiendo, que se la pasaban, eran relajados, uno los veía, pero yo no imitar esas cosas. Yo sabía que ellos eran flojos, pero yo tenía
tenía un celo, un fuego en mi corazón, que yo decía, yo no puedo ser así, yo no puedo ser del montón, yo no puedo continuar la línea de esta gente. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Qué tristeza. Qué tristeza cuando esta gente, los filisteos, los sediaron y ya no les quedaba otro remedio que enfrentar, y sabían que era una muerte segura, y comenzaron a caer miles. Trajeron el arca, porque ellos dijeron, teniendo el arca, pero gente que cree que porque tiene la Biblia, que porque todavía tienen el nombre de pastores, o porque tienen, no, el arca la tomaron, la capturaron. Ya Dios no estaba ahí, porque si hubiera estado ahí Dios, no hubieran podido tomar el arca. Dios los hubiera librado, Dios los hubiera guardado, pero como no estaba Dios, se llevaron, ¿verdad?, la caja de madera y de oro, se la llevaron, porque Dios lo permitió, porque Dios los entregó. Y cuando esta mujer, que era la nuera de Elí, vio que su suegro había muerto, su esposo había muerto, su cuñado había muerto, y se dio cuenta que se había cumplido las palabras que Dios le había hablado a través de Samuel, comenzó a gritar. Ella, le vinieron los dolores de parto, y comenzó ella a dar a luz y a gritar, y le decía, no, tranquila, no se desespere, que es un varón, esto y lo otro. A ella no le valía, a ella decía, Icabod. Israel ha perdido la gloria, estamos sin gloria, estamos sin Dios, estamos sin nada. Nos llegó la desgracia, nos llegó la ruina, nos llegó la desolación, porque se fue la gloria de Israel, se fue la gloria de Dios. La gloria de Dios no era Elías, la gloria de Dios no es usted y soy yo, la gloria de esta obra es la presencia de Dios. Y mientras la presencia de Dios esté con nosotros, no habrá diablo, no habrá enemigo, dentro o fuera, que nos pueda frenar, que nos pueda detener. Iremos adelante y seguiremos conquistando, iremos a otros países, estableceremos la obra, iremos a diferentes lugares predicando esta palabra, porque no hay quien lo detenga. Aleluya. No habrá quien pare esto mientras la gloria de Dios esté con esta obra de Dios. No la han podido parar. Cuántos comentarios, cuántas cosas dicen, pero no han podido. La obra sigue fortalecida, la obra sigue en pie, la obra sigue avanzando. Esto no hay quien lo pare ya, hermano, mientras Dios esté con nosotros. El día que la gloria de Dios se fuera de nosotros, ahí sí había que gritar al unísono, Icabod, Icabod. Nos quedamos sin gloria, nos quedamos a la aventura, nos quedamos a la intemperie. Se fue nuestra sombra, se fue la columna de fuego, se fue el que nos defendía, se fue el que nos inspiraba, se fue el que nos daba la victoria. Quedamos solos, ay de nosotros. Eso era lo que trataba de advertir esta mujer. Icabod, se fue la gloria, Dios se fue, Dios no está, por eso nos está pasando esto. Murieron ese día más de 30,000 hombres. Terrible, hermano. Mire a dónde llevó el descuido. Como 34,000 hombres de guerra murieron. ¿Quién? ¿De dónde empezó esta caída? El descuido del sacerdote, el descuido de los dirigentes, el descuido de los que estaban a responsabilidad de llamar al pueblo, de llamar a sus hijos, de ponerlos en su sitio. Dios, que ocupen el lugar que se merecen, no el lugar que ellos quieran, que no vengan a hacer aquí lo que ellos se les venga a la cabeza, que vengan a inventar, que vengan con nuevas novedades, que van a venir a decir, vamos a romper los esquemas que hay hasta ahora y vamos a establecer otras cosas. No se lo vamos a permitir. Y el día que nosotros no estemos, usted, que también está comprometido con Dios, se va a levantar y le va a reprender y va a atajar y va
a defender esta obra y no va a permitir que esos incircuncisos que se están levantando por ahí sin un encuentro con Dios, sin haber tenido un conocimiento de Dios, sean los que tomen parte. Afortunadamente es el 99,5% que anda bien. Es una minoría que se están saliendo del cauce, que lo que aman es el altar por las ofrendas. Eso es lo que los tiene ahí, es las ofrendas, es el buen vestido, la buena comida. Igual que los hijos de Elí, lo que les importaba era vivir de lo mejor del pueblo, de la mejor de las ofrendas, de lo mejor que llegaba allí. Eso se lo comían ellos y los hijos y los demás, la rosca de ellos. Eso no puede estar aquí, hermano. No puede estar aquí. Alabado sea Dios. Y está bien que nuestros hijos sirvan, si Dios los llama, amén. Pero tienen que dar la medida que hemos dado todos. No pueden haber grupos élite, preferidos, que empiecen como nosotros empezamos, que paguen un precio, que nos demuestren que Dios los ha llamado, que están ahí, no porque yo le solté el púlpito o lo puse o le heredé la iglesia. No, fue porque Dios los llamó, fue porque Dios de verdad hizo un llamado con ellos. Amén, amado hermano. Así que dice que antes, dice aquí la palabra, que la palabra escaseaba. Claro, ¿cómo no va a escasear la palabra? Con un grupo de impíos que no conocen a Dios, menos la ley, menos eran gente de estudio, no conocían. Entonces la palabra escaseaba, se habían quedado sin palabra. Elí, que conocía la palabra y que había conocido a Dios, pero como ya se había dañado, ya se había quedado sin mensaje. Y la verdad es que el pastor, el hombre de Dios, no hay jubilación para nosotros, pero quiero explicar esto. No hay jubilación porque todavía podemos hacer algo, pero nosotros tenemos que entender que el hecho de los años que van avanzando nos van quitando muchas cosas, y si no hemos sido gente de altar y gente de unción y gente de palabra, a medida que pase de 50 para arriba, usted va a ver que el mensaje va a mermar, va a bajar. Y entonces, ¿con qué va a alimentar la iglesia? Hay que hacerse un lado, hay que retirarse, hay que aceptar la condición que nos hemos llegado tal vez por los años, pero no quiere decir que se aísle y se desvinculó totalmente. No, usted puede, y qué bueno sea que uno encuentre una persona que fue pastor por muchos años, pero que aunque esté en su casa, aunque tal vez no pueda hacer lo que antes hacía, por causa tal vez de la enfermedad o por causa de su vejez o en fin, cualquier circunstancia, el que se acerque encuentre una palabra, encuentre un consejo sabio, encuentre que en él hay unción, que en él hay vida, aunque está sentado ahí porque la condición física no lo permite, pero que tiene vida, tiene unción, tiene una palabra, tiene consejo, mantiene hasta el último día sus convicciones y sus principios. Pero no podemos permitir que el hecho de que los años han avanzado en nosotros y que van creciendo otros, incluso nuestros hijos, van a ellos a señalarnos las pautas a seguir. Personalmente yo no lo permitiría. En mi caso no lo permitiría. No lo permito. Amén. Si son hombres de Dios, amén. Pero entonces, si son hombres de Dios, van a entender. Alabado sea el nombre del Señor. No pueden
venir con una novedad rara, con una música rara, con una cosa que uno sabe que no es. Así uno esté por ahí en una silla de ruedas, uno tiene que desde allá hacer ver que no es así. Mantener la antorcha, mantener el fuego encendido. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo otro es que tenemos que preocuparnos por esa palabra, porque, hermano, hay una condición muy tremenda en el liderazgo, y es que usted ve que la mayoría no tiene mucha palabra, no tiene un mensaje, no hay ministerios sobresalientes. Al principio hubieron ministerios que sobresalían, que se iban a una región donde no había nada, y esa persona levantaba no solo una iglesia, cantidad de iglesias y obreros. Pero eso no está pasando ahora. Eso no está pasando, eso no se ve. Si hay 1.600 iglesias en este momento, cada año por lo menos, o cada 2 años, deberían levantarse otras 1.600 iglesias. Pero solo se levantan 90, 80, 110. Eso quiere decir que solo el 10, a veces hasta el 8% son los que están trabajando. El resto de obreros no están trabajando. No están pensando en levantar otra iglesia, no están pensando en emplear la obra del Señor, no están pensando sino en lo de ellos. Amén. Y en agrandar el templo y en agrandar la iglesia. Pero ¿dónde están las otras iglesias? ¿Dónde están los obreros? ¿Dónde está lo que se precisa que debemos hacer? ¿Dónde está eso? ¿Por qué? Porque los años nos han venido robando la unción, los años nos han venido robando la visión, los años nos están deteriorando y nos están quitando la imagen. Usted ve que este hombre, ya la visión no era bien buena, que llegó y miró hacia un poquito a la distancia a Ana, que estaba ya orando y clamando y llorando, quebrantada, y llegó y le dijo: mujer ebria, digiere tu vino. Ya la visión estaba distorsionada y tenía unos conceptos equivocados y decía cosas que no eran precisas y decían cosas que no eran reales. Eso no era real. Ella no estaba ebria, ella estaba doblegada ante la presencia de Dios, pero él la tildó de ebria, de borracha, de mujer impía, que él tuvo que decirle: no, mi Señor, no trate así a tu sierva como una mujer impía. Yo no soy una mujer impía, soy una mujer quebrantada de espíritu, y que vine y me doblegué a la presencia del Señor, y he estado aquí pidiéndole a Dios que me conceda una petición. Eso es lo que estoy haciendo aquí. No es que he bebido vino, pero era por causa de la visión. Ya el discernimiento no estaba claro en él tampoco. Cuando Dios llamó a Samuel, que comenzó a llamarlo, él no le supo guiar, él no había orientado. Dice la Biblia que Samuel no conocía la palabra de Jehová, y estaba en la casa de Dios, estaba en el templo, y estaba al lado, bajo la sombra de un sumo sacerdote. Tremendo. Y él no conocía la palabra, él no conocía a Dios, él no sabía nada de Dios, y llega y le dice: ¿me has llamado? No, yo no te he llamado. Vuelve otra vez a su cama. Y en fin, hasta la tercera vez fue que le dijo: si vuelven a llamarlo, diga: habla Jehová que tu siervo oye. Porque Elías dijo: ¿será que Dios lo está llamando? ¿Será que Dios lo está llamando? Y entonces yo creo que ese día se le fue el sueño, porque a la madrugada le dijo: dígame, decláreme todo lo que Jehová le dijo, no me encubra ninguna palabra, pase lo que pase. Y Samuel le declaró toda la palabra. Más que ese mensaje hablado, fue el saber que en su propia, frente a sus propios ojos y frente a su nariz, Dios le estaba levantando un niño como sustituto. Un niño como sustituto, porque él no se había preocupado por levantar el sucesor, por levantar a otro. Dios le dice, le hace ver que lo está llamando a un niño,
para que sea el sucesor de este hombre, de una vasta experiencia. Sería muy triste, hermano. Amén. Era un mensaje como diciéndole: usted está dañado, usted ya no sirve, usted de verdad está viejo en todo, usted está deteriorado. Yo tengo que usar a este, aunque no está preparado completamente, pero por lo menos está limpio, por lo menos tiene el temor de Dios, por lo menos fue educado según su madre en los principios que ella le enseñó. Aunque no tiene el conocimiento de que yo soy Dios, que yo hablo, que yo soy el que reprendo, yo soy el que levanto y hago tantas cosas, pero yo lo voy a llamar. Y lo llamó, y entonces Samuel le habló todo, le declaró todo el mensaje, no le encubrió nada, y le estaba diciendo lo que iba a venir para él y para su casa. Terrible, hermano, cuando viene el deterioro, el descuido, cuando vienen los años, porque a veces no es que estemos aniquilados por los años físicos, es que estamos aniquilados por los años de ministerio. Así estaba este hombre, estaba cansado. Cuando no era en la cama, usted ve que cuando Dios llamó a Samuel, él estaba en la cama. Elías estaba en la cama, Elí estaba en la cama, el sacerdote estaba en la cama. El día de la batalla, el día del conflicto, él estaba en una silla sentado. O sea, eso habla del reposo. Siempre estaba en el reposo, siempre estaba conforme, siempre estaba sentado. Nunca lo vieron ocupado, nunca lo vieron clamando, nunca lo vieron intercediendo, nunca lo vieron dando directrices al pueblo. Estaba sentado o durmiendo, acostado. Habla de ese descuido, de ese deterioro, de esa vida, hermano, de esa falta de compromiso, de esa falta de responsabilidad, de esa falta de estar ahí donde tenemos que estar. Nosotros tenemos que estar aquí, no solamente aquí con el alma, que es el asiento de nuestras emociones, por lo que vemos, por lo que se nos da, lo que sea. No, debemos estar comprometidos de espíritu, y debemos de también comprometidos físicamente, es decir, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu debe estar comprometido. Que lo que hagamos, lo hagamos para Dios, que lo hagamos con pasión, que lo hagamos porque nos nace, que si predicamos es porque nos nace, porque lo sentimos, porque tenemos la palabra, porque tenemos la autoridad de Dios, no por otra cosa, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude a que no se cumpla esto en nosotros, a que no haya ese deterioro, que amemos la obra por encima de todas las cosas, hermano, que la obra de Dios no sufra. Hoy, hermano, cuando hay esos escándalos inmorales, esos escándalos por dineros, por malos manejos de dinero, hermano, a veces esas cosas de estar colocando las propiedades a nombre, lo que no es de nosotros, a nombre nuestro, hermano, eso está hablando de un deterioro terrible, de que lo que nos importa a nosotros es lo nuestro, que estamos aquí por ventajas personales. ¿Cuánta gente hay que presionarlos, hermano? No, hermano, cuando usted va a comprar una propiedad, usted debería hacerlo correctamente, hablar al presbítero, hablar al supervisor, pedir el visto bueno. Esto se puede, esto es. No, hay gente que va y compra a donde él le parece, donde él ve su visión para negocios y para otras cosas, y no se mete donde tiene que estar, no se deja guiar, no pide asesoría para lo que va a construir. Usted ve que cada templo está construido al gusto de cada pastor, y a veces el gusto de ese pastor no son las necesidades de la iglesia. A veces se desperdicia. ¿Por qué? Porque el pastor quiere imponer y quiere hacer las cosas
que a él se le vienen a la cabeza. A veces esos dineros pro templo y esos dineros de actividades, la gente en muchas iglesias está desmotivada porque dicen: no hacemos sino nosotros trabajar y no sabemos ni cuánto hay ni a dónde va, y esos ingresos nunca crecen, nunca pasan de ahí. Hay mucha gente desmotivada allí, iglesias, hermanos, que nos llaman desmotivadas porque los pastores no son correctos, no anuncian, no dicen. Alabado sea el nombre del Señor. No tienen esas cuentas claras. Eso es un delito ante la ley nacional, pero más un pecado ante Dios. Utilizar, malversar los dineros del pueblo, los dineros de la congregación que con esfuerzo los trae. Nosotros tenemos que tener una buena administración, saber que no se nos puede pegar todo eso allí, que hay una parte que está establecida, que usted puede de ahí gastar para sus necesidades como obrero, para su familia, pero que el resto tiene que ir a la obra de Dios, que el resto no es para que nos llenemos nosotros. Amén. Todo eso, hermano, habla de deterioro espiritual, habla de carnalidad, habla de abandono del altar, habla de descuido, habla de que nuestra visión está distorsionada y ya no vemos. Nos toca acercarnos muy bien porque ya no vemos, y a veces ni siquiera acercándonos vemos. Amén, porque ya la visión está mala. Y eso está hablando, hermano, para mí, de un deterioro espiritual, de un descuido, de un avance fuerte de años que viene avanzando lentamente, lentamente. Y cuando diga, es que ya no podemos dar un paso. Amén, amado. Administre el dinero como dice la palabra, que es necesario que cada administrador sea hallado fiel. Administre fielmente lo que Dios le da. Administre, no lo malgaste, no haga cosas que no son correctas. Administre su vida, administre su familia. Tenga a su familia, como dice 1 Timoteo capítulo 3. Como dice, que tenga hijos en sujeción, que no estén acusados de disolución. Tenga hijos en sujeción. Amén. Hay gente que le alcahuetean a sus hijos, hagan y de todo, que lo que hagan, y permiten que el pueblo sea ultrajado por sus hijos. No se lo permita. Póngase, hermano, en las manos del Señor. Póngase en este año en las manos del Señor y dígale: Señor, estoy aquí para comprometerme con todo lo que tengo, con todo lo que tú me has dado. Voy a retomar la senda. Me estaba tal vez desviando un poco, saliendo un poco. Estaba escuchando tal canal, estaba escuchando tal programa, estaba escuchando a tal compañero que ya está desviado, pero me voy a volver a la senda. Voy a retomar la senda. Voy a volver al camino. Voy a enderezar mis pies. Voy a que no me dañe y que no se dañe mi familia y que no se dañe la iglesia y que no se dañe la obra. Voy a cuidar con todo mi amor y con todo lo que requiere esta palabra, compromiso. Que Dios nos ayude. Póngase de pie. Clame a Dios. Estamos aquí, hermanos,